Entrevista de trabajo. Buenos días, me alegra que esté hoy aquí. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Por favor, siéntese. Gracias, espero la entrevista con ilusión. Por favor, cuénteme algo sobre usted. He trabajado en oficina y atendido clientes. ¿Cuáles eran sus tareas más importantes allí? Escribía correos y contestaba llamadas. ¿Por qué quiere cambiar de trabajo? Quiero aprender más y crecer profesionalmente. ¿Por qué solicitó empleo con nosotros? Su empresa me parece muy interesante. ¿Qué espera de este puesto? Deseo un buen equipo y tareas claras. ¿Le gusta trabajar en equipo? Sí, me gusta mucho trabajar con otros. ¿Cómo maneja el estrés? Permanezco calmada y busco una solución. Eso es importante en nuestro día a día. Sí, lo aprendí en mi último trabajo. También ofrecemos formación continua. Qué bien, me encanta aprender. ¿Tiene más preguntas? Sí, ¿cómo es un día laboral típico? Trabajará mucho en equipo y hablará con clientes. Me parece muy bien. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias por su tiempo. Un encuentro con el colega. Hola, usted debe ser mi nueva compañera. Sí, exacto. Hoy es mi primer día. Bienvenida al equipo. Le muestro todo lo importante. Muchas gracias. La verdad aún estoy un poco nerviosa. Es muy normal en el primer día. Todo es muy nuevo para mí. Aquí está nuestra área principal. La llamamos la oficina. Ah, ¿aquí trabajan entonces todos juntos? Exacto. Aquí se sientan la mayoría y trabajan en proyectos. Se ve tranquilo y muy organizado. Sí, trabajamos concentrados, pero también nos ayudamos. Eso suena bien. Allí está la cocina. Ah, perfecto para una pequeña pausa. Exacto. Allí puede preparar café o té. Muy bien. Yo tomo café cada mañana. Entonces usará la cocina a menudo. Yo también lo creo. Aquí está su mesa, junto al equipo IT. Este es un buen sitio. Así podrá hacer preguntas rápido. Eso me ayuda mucho al principio. Por hoy empiece de forma sencilla. ¿Qué debo hacer primero? Lea ahora nuestra guía y configure su ordenador. Muy bien, lo haré. Si tiene preguntas, por favor venga a mí. Muchas gracias por su ayuda. Ascenso. Hola, ¿tiene un minuto para mí? Sí, por favor, pase. Gracias, quiero hablar sobre mi trabajo en el equipo de TI. Claro. ¿Sobre qué quiere hablar exactamente? Trabajo aquí en la empresa desde hace 2 años. Sí, y en este tiempo ha hecho un trabajo muy bueno. Muchas gracias, me alegra mucho oír eso. También se ha vuelto una parte importante del equipo. Por eso mismo quería tener esta conversación. De acuerdo, le escucho. Siento que estoy listo para más responsabilidad. ¿Qué quiere decir exactamente con más responsabilidad? Me gustaría dirigir pequeños proyectos y tomar decisiones. Ese es un gran paso. Sí, pero estoy motivado y quiero crecer. ¿Tiene ya experiencia en trabajo de proyectos? Sí, ya he colaborado internamente en varios proyectos. Es cierto, lo recuerdo. Quiero dar el siguiente paso. ¿Me está pidiendo un ascenso? Sí, eso es lo que quiero. Me parece bien que hable de esto abiertamente. Mi desarrollo aquí es muy importante para mí. Necesito algo de tiempo para pensarlo. Lo entiendo perfectamente. Revisaré su trabajo con detalle otra vez. Muchas gracias. Eso significa mucho para mí. Hablaremos de esto otra vez la próxima semana. Me parece bien. Gracias por su tiempo. Problemas en el trabajo. Hola, ¿podemos hablar un momento del proyecto? Claro, ¿cuál es exactamente el problema? Creo que no terminaré para el viernes. Eso es ya muy pronto. Sí, y la tarea es mayor de lo pensado.
¿A qué se debe exactamente? Hay más detalles y necesito más tiempo. Entiendo, eso pasa a veces en proyectos. Quería avisarte pronto. Muy bien, la comunicación es clave. Aún así quiero una buena solución. Entonces pensemos juntos. Quizás podamos mover un poco la fecha. Es una opción. Así podré trabajar mejor y limpio. ¿Qué nueva fecha propones? Puedo acabar el miércoles próximo. Suena más realista. Entonces tendré tiempo para todas las tareas. Bien, haremos un nuevo plan. Sí, eso me ayuda mucho. También debemos informar al equipo. Puedo encargarme sin problema. Muy bien, eso muestra responsabilidad. Quiero que el proyecto sea exitoso. Lo veo y es importante. Gracias por tu comprensión. No hay problema, encontraremos soluciones juntos. Estoy totalmente listo para ello. Trabajar desde casa. Hola, ¿podemos hablar un momento? Sí. ¿De qué se trata exactamente? Quiero preguntarte si puedo trabajar desde casa. Ah, el tema del teletrabajo está muy de moda ahora. Sí, lo pensé y creo que sería bueno para mí. ¿Por qué quieres hacerlo? En casa hay más silencio y puedo concentrarme mejor. Entiendo, menos ruido puede ayudar mucho. Exacto. En la oficina me distraigo a veces muy rápido. Eso me pasa también. En casa suelo terminar mis tareas más rápido. Pero hay también desventajas. ¿Cuáles dices? Por ejemplo, la comunicación puede ser más lenta. Es cierto, pero tengo una idea para eso. Vale, te escucho. Puedo escribir y enviar informes cortos cada día. Sería una buena solución. Así el equipo siempre está informado. ¿Y sigues disponible? Sí, estoy online y disponible a cualquier hora. Eso es clave para trabajar juntos. El equipo es muy importante para mí. Entonces podemos hacer una prueba. Suena bien. ¿Qué tal un mes de pruebas? Sí, quizá 3 días a la semana en casa. Es un buen comienzo. Así vemos si funciona. Exacto. Luego decidimos juntos. En casa trabajaré muy concentrado. Bien, pues lo probamos. Resolver un problema. Debemos hablar con urgencia del informe actual. Sí, creo que cambiaste mi parte sin avisar. Es cierto, cambié algo porque los datos eran viejos. Entiendo la razón, pero me sorprendió. Puedo entenderlo. Para mí es importante hablar antes. Sí, tienes razón. Debí consultarte antes de cambiarlo. No estoy enfadado, solo estaba inseguro. No quise molestarte ni herirte. Lo sé, pero la comunicación es clave. Totalmente. Debemos colaborar mejor. Exacto, sobre todo en documentos importantes. Decidir rápido quizá fue un error, Está bien, los errores pasan. pero podemos aprender de ellos. Sí, eso es lo esencial. Compartamos nuestras ideas antes, en el futuro. Me parece bien. Quizá podemos hacer reuniones cortas. Sí, así evitamos malentendidos. Y estamos al mismo nivel. Exacto. Entonces hay menos sorpresas. Revisaré mis mensajes más a menudo. Es una buena idea. Y te preguntaré antes si cambio algo. Perfecto. Así trabajamos mejor juntos. El informe ahora está mejor. Sí, es cierto. Pero la próxima vez lo haremos juntos. Estoy totalmente de acuerdo. Una conversación con la jefa. Hola, ¿podemos hablar a solas un momento? Sí, claro. ¿De qué se trata exactamente? Quiero hablar sobre mi futuro en la empresa. Suena importante. Cuéntame más. Me gustaría cambiar a otro departamento. ¿A qué departamento quieres ir? Me interesa mucho el departamento de marketing. Es un área muy interesante. Sí, el trabajo allí es muy creativo. También encaja bien con tus capacidades, Exacto, por eso quiero crecer allí. pero hay un pequeño problema.
¿Qué problema es? Ahora eres muy importante para nuestro proyecto actual. Lo entiendo, claro. Sin ti, terminar a tiempo sería difícil. ¿Existe alguna forma de combinar las dos cosas? Por ahora, eso no es posible. Vale, qué pena. Pero podemos hablarlo más adelante, ¿Cuándo sería un buen momento? después de terminar este proyecto. Eso suena justo. Así podremos planear mejor tu cambio. No quiero poner al equipo en problemas. Eso muestra que eres muy responsable. El equipo es realmente importante para mí. Valoro mucho esa actitud. Entonces me quedo y sigo trabajando. Me alegra mucho. Seguiré dando lo mejor de mí. Avisar de enfermedad. Hola, ¿podemos hablar muy abiertamente? Claro. ¿Qué te pasa? Últimamente me siento muy cansado y agotado. Gracias por decirlo con sinceridad. No es solo hoy, sino desde hace semanas. Eso suena muy duro. Sí, muchas veces no tengo energía. ¿Te sientes cansado incluso después de dormir? Sí, ese es el problema. Puede ser una señal de agotamiento. Creo que es más que cansancio normal. ¿Desde cuándo te sientes así? Creo que desde hace unos 2 meses. Es mucho tiempo. Sí, y cada día es más difícil. ¿Aún puedes concentrarte bien? No siempre, a veces me cuesta trabajar. Eso es una señal importante. También tengo menos motivación que antes. Entonces debes cambiar algo. ¿Qué me recomiendas? Deberías tomarte unos días libres. ¿Parar por completo? Sí, tu cuerpo necesita descanso. Suena razonable. Quizás también menos estrés diario. Sí, debo cuidarme más. Hagamos un plan juntos. Eso sería muy útil. Veremos qué te ayuda. Sí, suena muy buena idea. Un nuevo sistema. Hola, ¿tienes un momento para mí? Sí, ¿qué hay de nuevo? Tengo una idea para mejorar nuestro sistema de trabajo. Suena interesante. Cuéntame más. Ahora perdemos mucho tiempo con correos largos Sí, a veces los mensajes son muy largos. y la información importante es difícil de encontrar. Sí, tengo que buscar mucho. Por eso pienso en una alternativa. Vale, estoy curiosa. Podríamos usar un tablero de tareas compartido. ¿Qué quieres decir exactamente? Todas las tareas están en un lugar y todos ven el estado. Ah, eso parece claro. Exacto. Ahorramos tiempo y trabajamos con orden. Sería muy útil cada día. Además, hay menos malentendidos. Sí, pasa mucho con correos. Así cada uno sabe qué hacer. Me gusta la idea. Solo hay un pequeño problema. ¿Cuál es? Los sistemas nuevos necesitan formación. Y la formación cuesta dinero. Cierto, pero el coste no es alto. Entonces debemos empezar con cuidado. Sí, quizá con un solo equipo. Esa es una buena idea. Así probamos si funciona. Y vemos los resultados pronto. Hacemos un periodo de prueba, Sí, suena lógico. quizá 2 meses. Perfecto, es un buen plazo.